Vamos a ver ahora rectas. Una recta es una línea. Por lo general le dicen de forma tradicional. Pero rectas son líneas rectilíneas que no son curvas especiales como venimos viendo en cónicas, que hemos visto la circunferencia, la elipse, la hipérbola y la parábola. Vamos a hablar de las rectas. Las rectas las vamos a escribir o vamos a representar de distintas formas, con ecuaciones, obviamente, porque estamos viendo desde el punto de vista algebraico. No confundamos recta con función lineal, que es otra cosa. Eso es otro enfoque, repito. Como hicimos la aclaración en parábola, que yo les dije que no es función cuadrática, creo que eso tiene otro enfoque, otro punto de vista, ¿sí? Porque después vamos a graficar rectas que van a decir, esta recta no se puede graficar. En realidad sí, pero depende de dónde estemos estudiando. Entonces vamos a ver desde el punto de vista algebraico. Seguramente la clásica forma de una recta que ustedes conocen es cuando, por ejemplo, escribo y igual a 2x más 3. Esta forma es la que se conoce como forma explícita de la recta. Y es la que usamos clásicamente para graficar en análisis matemático o en cálculo. Esta forma explícita, ¿qué datos me suministra? El número que acompaña la x, en este caso que es el número 2, es lo que se llama el valor de la pendiente. La pendiente, o como muchos llaman, valor de m. Y el término que está sin x, ¿sí? Con el signo incluido siempre, no se olviden de eso, en este caso el más 3, es lo que se conoce como ordenada al origen. Que en este caso sería lo que es el clásico b, ¿sí? Porque esta fórmula en realidad obedece a esta reglita que era y igual a mx más b, ¿sí? Con esta información, ¿qué hacíamos? Bueno, la pendiente, ¿qué me indicaba? Me indicaba cómo es la inclinación de la recta. Si m es positiva, la recta es creciente, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí. Si m es mayor a 0, hablamos de una recta creciente. Si m es menor a 0, o sea, un número negativo, entonces hablamos de una recta decreciente. Quiere decir que viene bajando. Y si m es igual a 0, o sea que no hay término en x, hablamos de una recta que era constante. Una recta así, ¿cómo se llama? Horizontal. Pero hablamos de constancia. Eso lo habíamos visto desde el punto de vista del análisis matemático. Y la ordenada al origen, ¿qué era? La ordenada al origen era la intersección con el eje Y. Entonces, si yo grafico esta recta, 2x más 3, había técnicas para graficar. Lo voy a graficar aquí costadito. Había técnicas para graficar. Hay algunos que hacían una tabla de valores y otros hacían un truquito con el tema de la pendiente, usando de referencia la ordenada al origen. Eso lo pueden ver en el video de función lineal, que les dejo el link por ahí. Primero, ¿qué hacíamos? Voy a usar la forma más fácil. Identificamos la ordenada al origen que vale 3. Entonces busco en y el valor de 3 positivo. Entonces, 1, 2, 3. Acá está. Entonces, ese punto pertenece a la recta. Y ahora miramos la pendiente. La pendiente vale 2 positivo, ¿sí? Pero esa pendiente que vale 2 positivo, en realidad dice 2 sobre 1. Entonces, nosotros teníamos que mirar que el número del denominador que está abajo es el que me indicaba cuántos lugares a la derecha me movía, ¿sí? A la derecha. O sea que me muevo un lugar a la derecha. Entonces voy a estar en el 1 ahora. O sea que de este puntito me muevo 1 a la derecha. Y el número del numerador, o sea, el de arriba, si es positivo, quiere decir que va lugares para arriba. Si fuese negativo, voy para abajo. En este caso voy 2 lugares arriba. Entonces subo 2 lugares. Y me ubico en el 5. Entonces, de acá me muevo 2 lugares por arriba. Y acá encontré otro punto de la recta. Y con conceptos geométricos, si yo tengo 2 puntos, ya puedo trazar nuestra recta. ¿Sí? Acá vamos a poner entonces que nos movimos un lugar a la derecha y acá nos movimos 2 lugares hacia arriba. ¿Sí? Con esa técnica es súper fácil. Pero si no la entienden, pueden hacer una tabla de valores y van a tener la misma conclusión. Como verán, como la m era positiva, que valía 2, habíamos dicho que era creciente, y la recta crece. ¿Sí? Eso es, digamos, la teoría principal de rectas, pero visto desde el punto de vista de función lineal.
pero que nos va a servir un poco de álgebra, ¿sí? Bueno, a ver, hagamos otro ejemplo. Y igual a menos 3x más 1. Bueno, a ver, identificamos los datos. M, ¿cuánto vale? El número que acompaña el x. En este caso es menos 3. Y el b es el número, el término independiente, incluyendo el signo. O sea que esto sería b. Entonces hacemos la gráfica. Y x. Primero que ubicamos el valor de b, que en este caso el b vale 1 positivo. Así que ubicamos el b, un lugar positivo, y acá tenemos un punto de la recta. De ahí me divido con la pendiente, pero ojo con la pendiente porque vale menos 3. Acuérdense que abajo hay un 1. Entonces el que está abajo me indica que me tengo que ir un lugar a la derecha. Y como dice menos 3, como es negativo, me voy hacia abajo 3 unidades. O sea que me iré hasta el menos 2. Y acá está el otro punto de la recta. Y con 2 puntos de la recta, trazo nuestra recta. ¿Sí? Aquí indico entonces que me moví 1 a la derecha y 3 lugares hacia abajo. ¿Sí? La verdad que es súper fácil graficar estas rectas. Bueno, vimos que entonces esta es la forma explícita. Si nos dan la recta en esta forma, o sea que sea y igual a algo, puedo usar este mecanismo para graficar las rectas. Pero no es la única forma que nos puede escribir la ecuación de la recta. Por ejemplo, nos pueden escribir esta ecuación. 2x más y menos 4 igual a 0. Entonces, esta forma, cuando está todo igualado a 0, y todas las variables están del otro lado, es lo que se conoce como forma implícita o general. Y acá, si se acuerdan de la parte de la forma general de las cónicas, sería como la forma general que aparecía, ¿se acuerdan cuando vimos la parábola en el caso particular? Que yo les dije qué pasa si los cuadrados no están y les queda la x, la y y el término independiente. Bueno, es esto, es la recta. Lo que pasa es que acá, en la forma implícita o general, no nos da mucha información. O sea, con esto, uno por lo general lo que hace es acomodarlo, despejando ahí, para llevarlo a la forma explícita. ¿Sí? Porque yo trabajo más, mejor, y además identifico mejor los elementos con la forma explícita que con la forma implícita. Siempre la estudiamos con la forma explícita. Entonces llevémoslo, lo vamos a llevar a algo conocido. Entonces, en estos casos, cuando tengamos la forma general, les sugiero despejar y. O sea que de acá despejamos y nos queda menos 2x más 4. Y acá que tenemos la forma explícita. Y acá sacamos todos los elementos. ¿Se entiende? O sea, acá lo que hice fue un pasaje para llevarlo a la forma explícita. Y con esta forma yo voy a poder graficar esta recta. Yo sé que el m vale menos 2 y el b vale 4, que es la ordenada al origen. ¿Sí? O sea que tenganlo en cuenta también. Pero esto se llama forma implícita o general porque está igualada a 0. Pero también de esa forma implícita o general la puedo llevar a otra forma. A ver, era 2x más y menos 4 igual a 0. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a dejar las variables de un lado, o sea, el x y de un lado. Y lo que son términos independientes, que no tengan variable, lo pasamos al otro lado. O sea, el único término independiente es el menos 4. Entonces nos va a quedar 2x más y igual a 4. Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar a toda la ecuación de tal forma que me quede acá de este lado un 1. O sea que voy a multiplicar por un cuarto. Entonces, si multiplico un cuarto por cada término, nos va a quedar un cuarto por 2, un medio. O sea, x sobre 2. Más, bueno, un cuarto por y sobre 4, igual a, y 4 por un cuarto, nos quedó el 1. ¿En qué forma estábamos? En la forma general. Y lo que estamos haciendo es pasarlo a la forma que se llama segmentaria. La forma segmentaria lo que se caracteriza es que va a estar igualada a 1. Pero esta forma no es cualquier cosa. O sea, una información no va a dar, porque también esto es fácil de graficar. En la forma segmentaria, como verán, está igualado a 1.
Y el dato que está abajo de la X significa algo y el dato que está abajo de la Y significa algo. Resulta que el que está abajo de la X, este 2, es la intersección con el eje X. O sea, nos está dando lo que es la raíz de la recta. Y en el caso que está abajo de Y, va a ser la intersección con el eje Y. O sea que nos está dando la ordenada al origen. Entonces, si yo quiero ya graficar esta recta, es más fácil todavía. ¿Por qué? Vamos a hacer la gráfica. Esto es Y y esto es X. En X dice que la intersección es en 2, o sea que busco el 2 en X. 1, 2, y acá está el punto de la recta. Y en eje Y abajo hay un 4, o sea que la intersección con el eje Y es en 4. 1, 2, 3, 4. Y este también es un punto de la recta. Y como ya tengo 2 puntos de la recta, se te hace la recta. ¿Sí? Súper fácil. Así que si tenemos la forma general, también lo podemos pasar a la forma segmentaria y ya nos quedan más fácil los datos. ¿Sí? Obviamente tengan cuidado con los signos que puede llegar a ver o algún numerito, pero la idea es esa. La verdad que es súper cómodo porque no tengo que hacer el lío de la pendiente por si no me sale. O en algunos ejercicios quizás conviene más pasarlo a la forma segmentaria que a la explícita. Eso va a depender del contexto en el cual estemos trabajando. ¿Sí? Muy bien. Hablemos de otras rectas. Cuando falta casos especiales donde falta una letra ahora, porque estamos hablando de XY, XX, XY. Pero ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, tengo 2x menos 1 igual a 1? Bueno, ahí falta la y, pero no pasa nada, porque en realidad sigue siendo una recta. Lo que pasa es que esta recta es una recta especial. A ver, despejemos x. Si despejo x, nos queda 2x es igual a 1 más 1, 2x es igual a 2, x es igual a 1, porque el 2 pasa dividiendo, ¿no? Y x es igual a 1 es una recta. En este caso es una recta, pero es una recta especial, no es una recta con pendiente. Es una recta que se dice vertical. Entonces, graficando esta recta, en los ejes cartesianos, dice que x vale 1. Quiere decir que es una recta donde todas las coordenadas en x vale 1. O sea, son todos los puntos donde x vale 1. Entonces, la única forma donde todos los puntos en x vale 1, se trata de una recta vertical. Porque en toda esta recta, la x vale 1. Y en y puede valer cualquier cosa. Eso es lo que significa cuando falta una letra. En este caso, como falta y, quiere decir que toma cualquier valor de y. Pero son todos los valores de x donde justo vale 1. Entonces, esto es una recta vertical. Entonces, de forma análoga, cuando falte la otra letra, o sea, cuando falte la x, por ejemplo, y menos 3 es igual a 5, por ejemplo, entonces nos queda que, vamos a ponerle más 3 acá, y igual a 5 menos 3 y igual a 2. En este caso falta el x, quiere decir que toma cualquier valor de x, pero yo necesito que la y valga 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lo grafico, el lugar geométrico donde la y siempre vale 2, pero x puede valer cualquier cosa, es en este caso cuando es una recta horizontal. ¿Sí? Esto sería la recta y igual a 2. Porque en esta recta, la y vale siempre 2, pero la x puede valer cualquier cosa. Y en este caso sería la ecuación de una recta horizontal. ¿Sí? Así que estos son los casos especiales. Cuando falta una letra, o es vertical o es horizontal. No es inclinada como venimos haciendo, con diferentes valores dependientes. Bien. Después tenemos también en algunos contextos que trabajar con los ejes cartesianos. Los ejes cartesianos también tienen su ecuación. O sea, grafiquemos los ejes cartesianos, teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente. En el caso del eje X, tiene su valor de recta. ¿Qué tipo de recta es el eje X? La recta que justamente corresponde al eje X es una recta horizontal.
¿sí? No se ve bien, pero es una recta horizontal. Y, claro, si es horizontal va a tener la forma y igual a algo, que es lo que vimos anteriormente. ¿Cuánto vale y en ese momento cuando tomo valores de x cualquiera? Y vale 0. Entonces vamos a decir que la ecuación del eje x es y igual a 0. O sea que si me dicen eje x, tengo que pensar en la recta y igual a 0. O sea, esa sería su fórmula. Y si yo pienso en el eje y, estoy diciendo que son todos los valores de y cualquiera, pero donde x, ¿cuánto tiene que valer? 0 también. Entonces la ecuación del eje y va a ser x igual a 0. ¿Por qué x igual a 0? Porque la recta que abarca el eje y es una recta vertical. ¿Sí? Estas son rectas especiales que corresponden a los ejes. A veces uno se maría porque dice, bueno, hacer la intersección entre una recta y el eje x. Entonces yo tengo que pensar que la recta del eje x, la ecuación que le corresponde es igual a 0. Y lo mismo con el eje y. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque puede llegar a aparecer. ¿Dónde también vemos rectas? También vemos rectas en lo que se llama el módulo. Por ejemplo, módulo de x igual a 3. Ustedes saben que desde el punto de vista del análisis matemático, el módulo implica doble respuesta. Es decir, cuando es módulo de x igual a 3, esto significa por un lado que x puede valer 3 o que x puede valer menos 3. Pero si estamos viendo desde el punto de vista algebraico, lo que nos dicen es que son dos rectas, en este caso, dos rectas, pero una recta dice que vale, cuando x vale 3, o sea que es una recta vertical, porque me está diciendo que tome todo el lugar geométrico donde el x vale 3, pero y cualquiera, así que esta sería una recta. Pero de la misma fórmula sale que x también tiene que ser igual a menos 3, o sea que también existe otro lugar geométrico donde vale menos 3. Entonces, esta fórmula, módulo de x igual a 3, desde el punto de vista algebraico, representa dos rectas, porque esto es una recta y esto es otra recta, que son verticales y encima son paralelas. Dos rectas paralelas verticales. Así que cuando tengamos un módulo, significa que son dos rectas. Y estas en particular, como dice módulo de x igual a 3, son verticales y encima paralelas. Paralelas, ¿qué quiere decir? Que tengan la misma inclinación. ¿Sí? A ver, por ejemplo, otro ejemplo. Módulo de y igual a x menos 2. Bueno, hacemos las dobles posibilidades. Tenemos por un lado que y tiene que ser igual a x menos 2. Ahí tenemos una ecuación. Y la otra sería cuando módulo de y es igual a menos paréntesis x menos 2. Porque sería el positivo y el negativo. Pero como hay un menos afuera, hago distributiva. Entonces nos queda igual a menos x más 2. Entonces tenemos esta ecuación de la recta y esta ecuación de la recta. ¿Sí? Tenemos dos rectas para graficar entonces. Cuando haya módulo, entonces implica que se tratan de dos rectas en realidad. ¿Sí? No es una sola recta la gráfica. Las dos rectas representan esta fórmula. ¿Sí? En el caso anterior era un caso especial, pero ahora aparecen dos rectas distintas. O sea, que son inclinadas. No son ni paralelas ni nada raro. No sé si nada raro, porque ahora vamos a hacer la gráfica a ver con qué nos encontramos. Y acá vamos a poner el eje X. Bueno, grafiquemos la primera recta. La ordenada al origen vale menos 2. Así que busquemos la ordenada al origen, menos 2. Y ahí tenemos nuestro primer punto. Y bueno, la pendiente, ¿cuánto vale? Cuando adelante de la X, aunque no parezca, recuerden que hay un 1 que está multiplicando la X. Entonces quiere decir que abajo hay un 1, entonces se mueve uno a la derecha y uno arriba. Ahí está. Y entonces ahí tenemos el otro punto de esta recta de acá. Entonces esto es la recta y igual a x menos 2. ¿Sí? Vamos a graficar la otra recta. La otra recta tiene ordenado el origen más 2. Así que ubiquemos el más 2. 1, 2, hacia arriba. Acá está el punto. Y ahora, como dice menos x, acá en realidad dice menos 1. Entonces, 1 a la derecha, porque abajo hay un 1 supuestamente. Supuestamente no, hay un 1. Pero como dice menos 1 en la pendiente, es 1 hacia abajo.
Entonces ahí encontramos el otro punto. Y esta recta, ahí está, es la recta y igual a menos x más 2. O sea que este módulo y igual a x menos 2, la gráfica le corresponde es esta. Son dos rectas. Pero si le hicimos bien el gráfico, se tienen que dar cuenta que en este caso, porque puede pasar que no, forma como una cruz, ¿no? Y parece que son perpendiculares. O sea, hay un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a rebobinar un poquito de teoría, a ver cómo me doy cuenta si las rectas son perpendiculares o no. Había como un criterio que ver con las pendientes y ver si son perpendiculares o no. Entonces, vamos a ver rectas paralelas. A ver, primero, ¿cómo me doy cuenta si las rectas son paralelas? En el caso de las rectas paralelas, teníamos que pedir que si M1, que es la pendiente de una recta, era igual a M2, la pendiente de una segunda recta, eso implicaba entonces que la recta L1 era paralela a L2. O sea, mirando las pendientes, si son iguales, son paralelas. En este caso las pendientes no son iguales, porque acá vale 1 y acá vale menos 1. Así que paralelas no son. Aparte si hicimos el gráfico y sabemos que no están en forma paralela, ¿sí? Recuerden que las rectas paralelas son rectas que no se cruzan nunca, entre comillas. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta si las rectas son perpendiculares? Las rectas son perpendiculares si yo multiplico M1, la pendiente de la recta 1, por M2, la pendiente de la recta 2, y me da menos 1, entonces L1 es perpendicular a L2. Entonces tenemos que multiplicar las pendientes para ver si son perpendiculares o no. ¿Cuánto vale la pendiente de la primera recta? 1. Por, ¿cuánto vale la pendiente de la recta 2? Menos 1. Y 1 por menos 1 da menos 1. Eso quiere decir que estas dos rectas son rectas perpendiculares. Entonces el gráfico del módulo, en este caso, vamos a ponerlo aquí, son dos rectas perpendiculares. ¿Sí? Buenísimo. Eso por un lado. Entonces, vimos cómo manejarnos con la X y la Y, vimos el caso de cuando hay una sola recta vertical, una recta horizontal, y vimos también que con el módulo nos va a salir estos casos de que haya doble rectas, o sea que haya que graficar más. Pero que estas dos rectas le corresponden a esta fórmula. Estas dos rectas le corresponde a esta fórmula. O sea que depende de la fórmula, va a haber una determinada cantidad de elementos a identificar. Y por último, habíamos hablado de que las rectas las podía expresar de forma explícita, de forma implícita y de forma segmentaria. Pero resulta que también la recta la puedo escribir también de otra forma. Ustedes saben que la recta, para graficarla necesito dos puntos. A ver, tengo un punto A que vale menos 1, 2. Y el punto B, que es el punto 0, 4. ¿Sí? Si yo hago el gráfico usando estos puntos, voy a hacer el gráfico un poco más grande para que identifiquemos mejor los elementos que quiero mostrar ahora. A ver, el punto A dice que vale menos 1, 2. O sea que en X vale menos 1 y en Y vale 2. Entonces, acá tenemos el punto A. Y el punto B dice que vale 0, 4. O sea que cuando X vale 0, Y vale 4. Ahí está. O sea que este sería el punto B. Y yo dije que con dos puntos encuentro la ecuación de la recta. Ahí está nuestra recta. Pero quiero saber la fórmula que le corresponde. ¿Qué fórmula tiene? Bueno, resulta que si se van a la teoría de función lineal, ahí vean el video, se explica claramente con muchos ejemplos cómo se encuentra la ecuación de la recta. Pero así rápidamente, ¿se acuerdan que había que calcular primero la pendiente? O, depende de la información que tenga, capaz que ya te da la al origen. Y uno siempre usaba la forma explícita. Decía y igual a mx más b. Pero si se dan cuenta, el b ya sé cuánto vale.
es la ordenada del origen que vale 4. O sea que ya tenemos la ecuación que es y igual a mx más 4. ¿Qué me falta averiguar? M. Pero yo sé que el punto A pertenece a la recta. Entonces puedo reemplazar este punto A en el valor de x e y ahí averiguo la M, haciendo un despeje. Entonces A vale menos 1, 2. ¿Y cuánto vale? 2. Entonces sería 2 igual a M por X. Menos 1 más 4. Hacemos cuentas y nos queda 2 es igual a M por menos 1 menos M más 4. Este menos M lo paso sumando y este 2 lo paso restando. Entonces nos queda que M es igual a 4 menos 2. M vale 2. O sea que la pendiente vale 2. Por lo tanto, la fórmula o la forma explícita de la recta sería en este caso y igual a 2x más 4. Y esa sería la ecuación de la recta. Pero hay otra forma también de escribir esta ecuación de la recta, que es lo que quería presentarles ahora. Si se acuerdan de la teoría de vectores, ustedes saben que con 2 puntos yo puedo construir un vector. Puedo usar el punto A y el punto B y acá construir un vector. No me va a importar el sentido del vector, o sea, si va para arriba o para abajo, ese es indistinto. Pero yo sé que con 2 puntos formo un vector. A este vector, que es el vector AB en este caso, es lo que se llama vector director. ¿Por qué se llama director? Porque le da la dirección a la recta. En este caso quiere decir que la inclinación es así, o sea, tiene que ser paralela al vector. ¿Sí? Este vector director, vamos a construir el vector. Si yo lo llamé AB, quiere decir que tengo que restar el punto B con el punto A. Siempre era al revés. Entonces, ¿cuánto vale B? Bueno, nos dieron el ejemplo, vale el punto 0,4. Así que hacemos 0,4 menos el punto A, que vale menos 1, 2. Entonces vamos a restar. ¿Cómo se resta esto? Era componente en X menos la componente en X y la Y con la componente en Y. 0 menos menos 1, 1. 4 menos 2, 2. Este es el vector director. Muy bien. ¿Para qué me va a servir el vector director? Bueno, resulta que hay una nueva forma de escribir la recta que se va a llamar forma vectorial paramétrica. Voy a escribir la fórmula que era xy es igual a lambda por el vector director, que le voy a llamar d, más un punto p sub 0. Entonces, vamos a poner los elementos. Este d es lo que sería el vector director. Y este p sub 0 que aparece aquí es un punto que pertenezca a la recta. Un punto que pertenezca a la recta quiere decir que puede ser cualquiera de los que nos hayan dado, pero tiene que pertenecer a la recta. Es un dato muy importante. Y a esta forma yo la llamo, se llama forma vectorial paramétrica. Vectorial, ¿por qué? Porque aparece el vector director. Y paramétrica se llama porque aparece un parámetro. En este caso el parámetro que aparece es lo que sería el valor de lambda. Ese lambda significa que puede tomar cualquier valor real. Vamos a aclararlo aquí. Lambda pertenece a reales. Y con ese lambda, si yo le mando valores a lambda, obtengo puntos de la recta. ¿Sí? Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, ya tenemos el vector director. Y tenemos un punto de la recta que puedo usar tanto el punto A como el punto B. Con cualquiera de los puntos está bien, porque estos dos puntos pertenecen a la recta. ¿Sí? Y eso es lo importante. Entonces, la ecuación vectorial paramétrica va a ser xy igual a lambda por el vector director, que vale 1, 2, más un punto de la recta. Si yo quiero, uso el 0,4, por ejemplo. ¿Sí? Pero, como se habrán dado cuenta, no es la única forma de escribir esta recta. Porque yo, en vez de usar el punto 0,4, podría haber escrito esto. xy es igual a lambda por el punto 1, 2, perdón, vector director 1, 2, y el punto sería menos 1, 2. ¿Sí? Y ambas ecuaciones están bien escritas. Lo que pasa es que tengo que respetar el concepto.
Entonces ya usando vectores empieza a haber un abanico de posibilidades. Pero si los conceptos están bien, esto está bien. Tanto este como este. ¿Sí? Lo importante es que estemos hablando o nos referenciemos a la misma recta. ¿Qué me está diciendo acá? Que el vector director es 1, 2. En esto también, o sea, tienen que tener el mismo vector director. Y estos puntos, ambos pertenecen a la recta. Entonces estamos hablando de la misma recta. O sea, esta recta la puedo llamar L y esta también va a ser L. ¿Sí? Entonces, no se asusten si uno lo hace de esta forma o lo hace u otro y hace de otra forma. Incluso el vector director también. Yo lo llamé de forma arbitraria diciendo, bueno, hagamos el vector AB. Pero si se acuerdan, hace rato dije, no me importa el sentido. O sea, ¿qué quiere decir? Que otra persona podría haber hecho el vector BA, o sea, del otro lado. Y eso también hubiese estado bien. Porque a mí me importa la dirección de la recta. El sentido no me importa, por ahora. Después, más adelante, capaz que sí. Pero ahora, para escribir la ecuación de la recta, el sentido es indistinto. ¿Sí? Bien. Y a esta ecuación vectorial paramétrica se puede pasar a la forma clásica, que en este caso sería y igual a 2x más 4. ¿Sí? En teoría, si yo paso esta o esta, en los dos casos voy a llegar a la misma. ¿Sí? Pero eso se lo dejo a ustedes. Yo lo que voy a hacer solamente es agarrar una de las dos, voy a agarrar esta que está acá abajo, y voy a empezar a sumar vectores, porque quiero presentarle la última forma de la recta que puede llegar a aparecer. Vamos a hacer distributiva. Este lambda se distribuye a este y a este. Entonces nos queda xy igual a, paréntesis, lambda por 1, lambda. Lambda por 2, 2 lambda. Más menos 1, 2. Y ahora sumamos puntos o vectores. La primera componente con la primera componente y la segunda con la segunda. Entonces nos queda xy es igual a lambda menos 1, punto y coma, 2 lambda más 2. Bien, y ahora como estos son vectores o puntos, tienen que ser iguales. Si esto es x, entonces todo esto, antes del punto y coma, también tiene que ser x. Y si esto es y, lo que está a la derecha, después del punto y coma, entonces todo esto tiene que ser y. Entonces x es igual a lambda menos 1. Y es igual a 2 lambda más 2. Ahora lo que voy a hacer es despejar lambda en los dos lados. ¿Sí? En la primera solamente paso el menos 1 y nos va a quedar x más 1 igual a lambda. Bien, y en la segunda voy a tener que hacer un poquito más de pasajes. El más 2 va a pasar restando, o sea que nos queda y menos 2, y el 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Dividido 2 igual a lambda. Y como los dos son lambdas, los puedo igualar. Entonces nos va a quedar x más 1 igual a y menos 2 sobre 2. Y esta forma que nos quedó se llama forma simétrica de la recta. ¿Qué información nos da la forma simétrica? Bueno, resulta que si ustedes tienen la forma simétrica, van a tener información muy importante. ¿Qué información vamos a tener? Abajo del x más 1, ¿sí? Que estoy recuadrando. Abajo del x más 1, aunque no parezca, acá supuestamente hay un 1. Y abajo del y menos 2 está el 2. Y si se dan cuenta, este 1, 2, ¿quién es? El vector director. O sea que en la forma simétrica nos dan el vector director. O sea, si vemos la recta escrita de esta fórmula, el 1 y el 2 son las componentes del vector director. Y este más 1 y este menos 2 son el punto de la recta pero cambiado de signo. O sea, acá sería menos 1, ¿ven? Y el menos 2 sería más 2. O sea que eso representa al punto pero cambiado de signo, ¿sí? Pero me interesa más que nada el vector director, porque el punto lo podemos sacar a otro lado igual. ¿Se entiende? O sea que si tenemos esto, tranquilamente, rápidamente se puede sacar el vector director. Y no es menor el dato. ¿Sí? Bien. Entonces,
hay que empezar a manejarnos con esta forma paramétrica porque la vamos a usar más habitualmente. Y aparte, estamos trabajando en R2, en el plano, o sea, gráficas de rectas, pero en el plano, ¿sí? Después vamos a ver en otro video qué pasa cuando yo tengo rectas en R3, o sea, cuando las rectas están en el espacio. Toda esta teoría me voy a quedar solamente con la mitad, no con todo, ¿sí? Y ahí se hace un poquito más difícil para trabajar. Bueno, por último, porque es bastante la teoría de rectas, vamos a hablar de rectas paralelas y perpendiculares, pero usando el concepto vectorial, ¿sí? Porque ya sabemos cómo identificar cuando las rectas son paralelas o perpendiculares en el caso de las ecuaciones que vimos anteriormente, las clásicas, pero si yo tengo la forma vectorial, se hace un poquito más difícil. Bueno, no es difícil en realidad, solamente hay que tener cuidado. A ver, voy a hacer un ejemplo. L1 xy es igual a lambda 1, 3 más 5, 0 y L2 va a ser xy igual a t, porque no tiene que ser necesariamente el mismo parámetro. Algunos le ponen lambda, pero acuérdense que este lambda no es el mismo lambda que este, porque son distintos, porque las rectas son distintas. Tengan mucho cuidado con eso. Y va a ser menos 4 menos 12 más 5, 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, tenemos dos rectas, L1 y L2. Yo podría graficar las rectas y ahí me doy cuenta si son paralelas o no. Pero vamos a verlo desde el punto de vista algebraico. ¿Cómo me doy cuenta si son rectas paralelas o no? Bueno, súper fácil. Lo que tengo que hacer es mirar los vectores directores de las rectas. El vector director de la recta 1, que le voy a llamar D1, en este caso vale 1, 3. Recuerden la fórmula de la recta vectorial, de la forma vectorial. El que está al lado del parámetro, o sea, que está multiplicando el parámetro, es el vector director. Entonces quiere decir que este es el punto. ¿Sí? Y el otro vector director de la recta 2 es el menos 4 menos 12. Bien, entonces vamos a ver qué son. Si son paralelas o perpendiculares. Para ver si son paralelas, la definición dice que si yo agarro el vector director de D1, o sea de la recta 1, tiene que ser igual a un K multiplicado por el vector director de 2. ¿Esto qué significa conceptualmente? Significa que el vector de una de las rectas tiene que ser o igual a al otro vector, que sería el caso muy particular, o que sea proporcional al otro. O sea que si yo tengo los dos vectores que son proporcionales, por eso está multiplicado por un K, quiere decir que esos dos vectores tienen la misma dirección. Eso quiere decir que son paralelas. ¿Sí? Ese es el concepto. Entonces, vamos a hacer cuentas. D1 es el vector 1, 3. Igual a K por D2, que vale menos 4 menos 12. Hacemos cuentas, este K distributiva. Entonces nos queda 1, 3 igual a K por menos 4 menos 4K y K por menos 12 menos 12K. Y ahora el concepto de igualdad de vectores, que habíamos dicho, que el primero tiene que ser igual al primero y el segundo con el segundo. O sea que 1 tiene que ser igual a menos 4K y 3 tiene que ser igual a menos 12K. Entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar la K. Acá el menos 4 está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces nos queda menos 1 sobre 4 igual a K. Y acá el menos 12 pasa dividiendo. 3 menos 12 igual a K. Simplifico y nos queda que menos un cuarto es igual a K. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Nosotros queríamos ver si eran paralelos. Quiere decir que tiene que haber una relación de proporcionalidad. Como el K en los dos casos vale menos un cuarto, significa entonces que el K existe y si yo multiplico menos un cuarto por todo esto, me va a dar este valor. Eso quiere decir que los dos vectores son proporcionales, por lo tanto, con esta información confirmo que L1 y L2 son paralelas. O sea que todo esto significa que L1 es paralela a L2. Esa sería la conclusión final. Entonces, necesito que todos los K valgan lo mismo.
¿qué hubiese pasado si no hubiese dado lo mismo? O sea, que acá me hubiese quedado menos un cuarto y acá hubiese dado un cuarto, por ejemplo. Que no es lo mismo porque tienen signos distintos. En ese caso, la conclusión sería que L1 no es paralela a L2. Porque yo necesito que el K que yo pongo acá, que tengo que averiguar, tiene que ser único. No puede valer dos cosas distintas a la vez. ¿Se entiende? Bueno, entonces lo único que me tengo que acordar para buscar si son rectas paralelas es esto. Bien, hagamos un último ejemplo. Ahora vamos a decir que L1 es la recta XY igual a T 4, 6 más 1 menos 1. Y la recta L2 es la recta XY igual a alfa, porque no, puede ser lambda, lo que sea, cualquier letra que se les ocurra, menos 3, 2 y nada más. Bueno, aclaraciones. Acuérdense que el que está al lado del parámetro, en este caso el parámetro es t y acá el parámetro es alfa, es el vector director. Así que eso no cambia. De 1 entonces el vector director de la recta 1 es 4, 6. Y el vector director de la recta L2 es menos 3, 2. Bueno, resulta que acá arriba, yo sé que el 1 menos 1, como no tiene el parámetro, es el punto que pertenece a la recta. Pero acá abajo parecería que no hay punto. Y en realidad uno se tiene que imaginar que cuando no dice nada, significa que esta recta pasa por el origen de coordenadas. O sea que acá, entre comillas, estaría invisible más 0, 0. ¿Sí? O sea que cuando no dice nada quiere decir que pasa por el origen. O sea que el origen pertenece a esta recta. ¿Sí? Ténganlo en cuenta también a eso. Bueno, resulta que para saber si estas dos rectas, si son paralelas, ya sabemos cómo hacerlo. Pero quiero mostrarles para ver si son perpendiculares. Para ver si son perpendiculares, lo único que tengo que hacer es multiplicar este vector por este vector. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar D1 por D2. Y yo tengo que lograr que para ver si son perpendiculares, la multiplicación de estos dos vectores directores tiene que darme, sí o sí, 0. Si no me da 0, no son perpendiculares. Entonces tendría que probar a ver si son paralelas. ¿Sí? Bueno, vamos a multiplicar. D1 es el vector 4, 6 por el vector de 2, que es menos 3, 2. Bueno, acá tienen que ver la teoría de vectores otra vez. Les dejo el link seguramente. Para multiplicar estos dos vectores, lo que se hacía era, multiplico la primera componente, que es 4, lo multiplico por la primera componente del segundo. ¿Sí? O sea que sería 4 por menos 3. Como es un producto punto de vectores, un producto escalar, lo voy a sumar y lo voy a multiplicar ahora por la segunda componente de cada vector. O sea, 6 y el 2. Bien, y ahora ¿qué queda hacer? Cuentas nada más. 4 por menos 3, menos 12. Más 6 por 2, 12. Y menos 12 más 12, 0. ¿Nos dio 0? Sí. Entonces, si nos dio 0, la conclusión es que L1 es perpendicular a L2. ¿Sí? Así que bueno, con esto ya puedo identificar si son perpendiculares. Si no da 0, significa que no son perpendiculares. No hay mucha vuelta para dar. ¿Sí? Recuerden que las rectas pueden llegar a ser paralelas, pueden llegar a ser perpendiculares, o incluso no pueden ser ninguna de las dos. No necesariamente tiene que ser sí o sí una u otra. Así que puede pasar que cuando hagan la verificación no les cumplan ni la primera ni la segunda. ¿Sí? Pero eso depende del ejercicio.